Una pregunta que me hizo uno de los estudiantes de los grupos, aquí se las dejo. ¿Fue Abraham judío? ¿Fue Abraham israelita? ¿Fue Abraham un gentil? ¿Quién fue Abraham? Vamos a hablar un poquito de la vida de Abraham. Cuando hablamos de la vida de Abraham, no podríamos decir que Abraham fue judío. Sería una mala concepción de su identidad, por cuanto los judíos son aquellos que descienden de Judá, uno de los hijos de Jacob. Y Abraham fue mucho anterior a la existencia de las 12 tribus o de los 12 hijos de Jacob. Jacob era bisnieto de Abraham. Tampoco podríamos decir que Abraham fue israelita, porque este término israelita fue utilizado para nombrar a la descendencia de Jacob que se multiplicó en Egipto. Recuérdense que la Biblia dice que entraron 70 a Egipto y luego salieron 600.000 almas de Egipto. A todas estas 600.000 almas se les llamó israelitas. Ahora bien, se dice que Abraham era hebreo. Abraham vivía en Ur de los Caldeos y según muchos exegetas, la palabra Eber, que también tiene el significado en español de cruzar, se dice que se le llamó a Abraham así por cuanto él cruzó el río Éufrates para dirigirse a la tierra que Dios le había prometido. Pero también en Génesis capítulo 11 encontramos que Abraham, o el padre de Abraham, era descendiente de un hombre llamado Eber. Entonces el nombre hebreo puede provenir por ser descendiente de Eber o también por haber cruzado el río Éufrates y dirigirse a la tierra prometida. Abraham nunca dejó de ser gentil, porque nunca hizo conversión a ninguna religión ni tampoco hizo conversión a ninguna etnia. Solamente pudo elevar su conciencia y conectarse con el Dios infinito. Los que dividen entre judíos, gentiles, cristianos, musulmanes y todas estas divisiones que existen dentro del mundo que nosotros conocemos son divisiones que han sido creadas por el hombre, no por el Creador. Abraham simplemente alcanzó un nivel de conciencia superior, que cumplió los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos cumplió? No existía la Torá. La Torá fue entregada a Moisés y antes de la Torá y antes de la entrega de la Torá no existían las leyes o las 613 leyes que fueron entregadas a Moisés. Dentro del judaísmo rabínico, el judaísmo ortodoxo, se dice que Abraham cumplió las 613 leyes antes de que se fueran entregadas a Moisés. Pero esto es simplemente una manera de ejemplificar la obediencia de Abraham de una manera alegórica, para que los que practican el judaísmo puedan también seguir su ejemplo. Pero en sí, en el tiempo de Abraham no existía la Torá, ni tampoco existían las 613 leyes. Por eso vemos que Abraham, en muchas ocasiones, en muchas de las historias que encontramos en el Génesis, no cumple algunos requerimientos. Por lo menos, como ejemplo, la prohibición de comer carne con leche. Él mismo le sirve a los ángeles que le visitan leche y carne de cordero. En ese tiempo, Abraham cumplía con las leyes del corazón. Eran las leyes, como hemos hablado en otros videos, que le habían sido entregadas al hombre desde el comienzo, desde el inicio de la creación del hombre. Dios implantó en el corazón, en el ADN espiritual, implantó lo que yo le llamo las leyes del corazón. Y son esas leyes que están implantadas en la conciencia, que aunque no hayas leído ningún libro religioso, puedes tener la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre hacer buenas obras y no hacer buenas obras. Así que sí, debes cumplir algunos mandamientos, o mejor dicho, debes cumplir con las leyes del corazón, que es el amor, la bondad, la justicia, la rectitud, y todo esto que te lleve a ser una mejor persona y que lleve a la humanidad a un buen sendero, a un sendero de justicia y de paz. Pero también debes tener mucho cuidado y no confundir el cumplimiento y la obediencia de Abraham al Creador infinito con el cumplimiento a dogmas rituales o doctrinas humanas establecidas por las religiones. Es tener muy claro esto. Dentro de todas las religiones, por lo menos dentro del cristianismo, del judaísmo y del islam y de todas las religiones del mundo, existen leyes o dogmas, mejor dicho, dogmas y leyes o legalismos que han sido impuestos por los sabios de estas religiones y que no tienen nada que ver con la Torá, aunque utilicen algún tipo de texto bíblico para apoyar sus enseñanzas. No tiene que ver con el sentido original que se dio en el principio. Entonces, Abraham fue el primer hombre en pasar de un lugar a otro, es decir, pasar de un nivel de conciencia baja que tenía en Ur de los Caldeos, en la tierra de los Caldeos, a un nivel de conciencia más elevado, un nivel de conciencia que podríamos llamar el nivel del Mashiach, el nivel de conciencia del Mesías. Y este nivel del Mesías, el nivel de conciencia del Mesías, es el nivel al que todos los seres humanos deberíamos buscar alcanzar, deberíamos buscar llegar, debería ser nuestra meta, la meta de poder elevarnos sobre la materialidad, elevarnos sobre lo que este mundo material nos impone y elevarnos a esa conciencia infinita conectada con la fuerza superior, con el Creador, con nuestra raíz espiritual.